Las dos historias que estoy a punto de contarles son completamente reales, por lo cual se requiere discreción. Este capítulo contendrá relatos bastante perturbadores. Verán, hace unas semanas fui con mi familia a desayunar a un mercado bastante famoso de la Ciudad de México. Este mercado es conocido porque es el lugar donde comen personas que se dedican a viajar en carretera, que son traileros, camioneros y demás. Mientras estaba en la barra desayunando con mi familia, mencioné el canal de Remanchados, a lo que la persona que nos estaba atendiendo nos dijo que tenía un relato que resultaría muy interesante. Me dijo que teníamos bastante suerte, pues la persona que se lo había contado estaba ahí desayunando también. La verdad es que cuando me dijo que era uno de los relatos más perturbadores que iba a escuchar, me mostré algo escéptica. Aún así, acompañé al dueño del establecimiento del mercado a la vuelta. Ahí me encontré con un sujeto que dijo llamarse Juan. Yo decidí creerle, aunque al final me contó su verdadero nombre, el cual no voy a mencionar. En cuanto le conté que tenía un canal de terror donde contaba historias bastante perturbadoras, vi que su semblante cambió. Sabía que quería conocer esa historia que le había pasado en la carretera. No les miento, familia Remanchados, cuando les digo que el dueño del puesto de comida tenía total razón al decir que esta es una de las historias más increíbles y perturbadoras que he escuchado en mi vida. Sobre todo, sé que es real, puesto que al momento de que este hombre estaba contando su relato, pude ver en sus ojos lo aterrado que seguía. Muchas gracias por escuchar este episodio, familia Remanchados. Gracias por su apoyo. Suscríbanse a este canal si quieren seguir escuchando relatos paranormales y sobre todo les voy a empezar a traer las historias que la gente cercana me ha contado personalmente. Así que si les gusta este formato, suscríbanse a este canal, sigan este podcast en Spotify y todas las redes sociales donde se encuentre y dejen un comentario. Denle like a este video, a este episodio, para que yo les traiga todos los relatos que tengo de personas que me los han contado personalmente. Sin más que decir, familia Remanchados, los dejo con esta historia de traileros bastante aterradora. Gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Esta vivencia me ocurrió hace unos 10 años, cuando tuve que hacer un viaje desde la Ciudad de México hasta la frontera. A veces llevamos un compañero con el que nos turnamos, sobre todo en viajes tan largos. Mi compadre, que iba a ser mi compañero ese día, nunca llegó. No se reportó y no hubo nadie quien pudiera acompañarme. Lo tomé con calma. Recibí la instrucción de pararme a descansar las veces que fueran necesarias. Arranqué a eso de las 8 de la noche, con una carga bastante valiosa, para entregarlo en la frontera de Tijuana. Toda la tarde le llamé a mi compa, pero nunca pude localizarlo. Después de varias horas de camino, decidí pararme a comer algo en Guadalajara. En ese pequeño lugar, sin llegar a ser una cachimba, para los que no sepan qué es eso, son pequeños lugares que se ponen a lo largo de la carretera, que improvisan los mismos lugareños, donde podemos tomar café, abastecernos de algunas pastillas para no dormirnos, demás. Total, me paré aquí para tomarme algo. Mientras estaba ahí tomándome un café, llegó al lugar un hombre como de 50 años, con un jorongo y un sombrero. Saludó a todos y pidió una cerveza. Después de un rato, preguntó a los traileros que estábamos ahí, que éramos unos 3 en total, quién podría llevarlo a la frontera. Se ofreció a pagar su viaje. En principio tenemos prohibido subir a alguien al tráiler,
pero también es agradable tener alguien con quien platicar y no dormir. Nadie pareció tomarlo en cuenta. El hombre se acercó a mí y me dijo: «¿Tú, amigo, me llevarías?». Los demás se abrieron, como comúnmente se dice, sin decir palabra. No sabía qué hacer. También era algo muy peligroso. Moví la cabeza negando la idea, y el hombre se bajó el ala del sombrero y se alejó. Minutos después subí a mi tráiler y arranqué. Salí a la carretera. Al lado del tráiler volví a ver a aquel hombre. Seguí todavía un tramo y de repente, sin saber por qué, me detuve y abrí la puerta del copiloto. Aquel hombre corrió y se subió al camión. Gracias, amigo. Sabía que no me dirías que sí enfrente de todos. Ustedes no pueden imaginar lo peligroso que es llevar a un desconocido, y más en un viaje de este tipo. Pero había algo en aquel hombre que me hacía pensar de otra manera. Seguimos el viaje y eran casi las 4 de la mañana. Aquel hombre dijo llamarse Luis. Me enseñó un fajo de $, para que no desconfiara de que me pagaría al final. Yo le pregunté por qué no había tomado un camión o un avión si es que tenía tanto dinero. Este hombre se me quedó viendo de manera burlona y me dijo: Porque me gusta viajar con ustedes en los trailers. Ya había amanecido y todo el camino platicamos de mi familia. En algún momento me dijo: ¿Viajas mucho? Yo le dije que estaba en casa como a eso de 1 o 2 días y me iba bastante bien en el trabajo. Tu esposa pasa mucho tiempo sola. ¿No te da miedo que busque compañía? Ese comentario francamente me molestó. Yo le contesté que confiaba en mi esposa. Pues yo que tú le llamaría para cerciorarme de que sí está en su casa. Iba a contestarle de forma bastante grosera, pero algo me hizo dudar. No sé, estaba cansado. Llegamos a otro pequeño lugar donde vendían tacos. Bajé a comer, ignorando por completo a mi invitado. No había ningún otro cliente. Solamente estaban 2 mujeres que atendían el negocio. Pensaba en decirle a ese sujeto cuando acabara de comer que hasta ahí lo llevaría. Tenía sueño y tenía que descansar. Regresé al tráiler y aquel hombre ya no estaba. Pensando que a lo mejor había decidido irse, cerré el camión y me fui a dormir. Mis sueños fueron bastante inquietos, raros. Soñé con un perro enorme. Aquel perro me perseguía por un camino lleno de nopaleras. Corría lo más rápido que podía. Cuando intentaba esconderme, veía a las 2 mujeres que me habían atendido. Estaban repletas de sangre. Me desperté de repente y vi mi reloj. Había dormido casi 4 horas. Bajé del tráiler para ir al baño, pero como tenía hambre, fui al pequeño local de tacos donde había comido. No había nadie. Me serví carne y tortillas. Dije: cuando regresen me las cobran. Pero más de media hora y nadie regresó. Puse un billete en la mesita y regresé a trabajar. 1 hora más tarde, me di cuenta que había olvidado mi celular en aquella cachimba. Bastante malhumorado regresé. Cuando regresé al lugar donde había comido, estaba lleno de personas y había bastantes patrullas y policías de investigación. Pregunté qué era lo que había pasado. Al parecer, a esas 2 mujeres las había atacado un animal que las había dejado prácticamente irreconocibles. Tenían mordidas por todo el cuerpo, según me describió el sujeto. Esta declaración me hizo preguntarme qué era lo que había soñado y si había sido algún tipo de premonición, o mi mente lo había visto todo. En ese momento escuché mi celular.
empezó a recibir una llamada. Lo busqué entre la hierba y contesté. Era mi compa, el que no se había reportado en todo el día. Me dijo que había tenido que llevar una carga y me preguntó si nos veíamos en una estación que se encuentra a algunos kilómetros. Así quedamos, en vernos en una estación de gasolina. No entendía qué pasaba. Aquellas personas estaban recogiendo los restos de las 2 muchachas, cuando de pronto un aire frío golpeó mi cara y me hizo voltear. Ahí, a lo lejos, a la orilla de la carretera, se encontraba el hombre del jorongo. Me estaba mirando fijamente, pero yo me hice loco. Mi intención era subirme al camión e irme simplemente. Una vez que prendí el tráiler y arranqué, mi asombro no tuvo límites, cuando este hombre se puso a la mitad de la carretera y con la mano en alto me hizo señal de que me detuviera. «¿Qué agallas?», me dije a mí mismo. Por la velocidad que llevaba, pensé que no alcanzaría a detenerme. Temí que lo fuera a atropellar. Sentí que quedé a milímetros de este sujeto. El hombre caminó lentamente a mi ventanilla y me dijo: ¿Qué pasó, amigo? Es que tuve algo que hacer. ¿Me vas a llevar? Su voz era ronca, autoritaria. Recuerdo sus ojos fijos en mí. Eran negros, demasiado negros. Mi cerebro estaba confundido. Quería decirle que no, pero abrí la puerta del copiloto. Aquel hombre se subió de un salto y me indicó con la mano que siguiéramos. Estaba yo entre consciente y aturdido. Sabía que a 2 kilómetros llegaría a la gasolinera donde vería a mi compa. Como si leyera mis pensamientos, aquel hombre me dijo: «No creo que veas hoy a tu compadre». No le respondí nada. Llegamos a la gasolinera. Varios de los empleados me conocen y conocen a mi compadre. Pregunté por él. Me dijeron que no lo habían visto. Lo esperé casi 1 hora. Aquel hombre ni siquiera se bajó del tráiler. Solamente bajó la ventanilla y me gritó: No va a venir. Vámonos. Tenía ganas de bajarlo a golpes. Me caía mal. En ese momento, oí la voz de mi compa. Me sentí muy feliz de verlo. Sentí que había despertado de un sueño. Lo abracé con gusto y fuimos al tráiler. Estaba dispuesto a bajar al hombre. Ahora me sentía seguro. Me sentía mejor con la presencia de mi amigo. Una vez que estaba con mi amigo, abrí la puerta del copiloto y le pedí a aquel hombre que se bajara, pues me iba a acompañar mi compadre. Aquel hombre solamente sonrió y nos dijo: «Él no es tu amigo. Pregúntale dónde estaba. ¿Por qué no contestó tus llamadas?». Al principio no entendía lo que me estaba insinuando. Yo solamente le dije que quería que se fuera, que ya no lo iba a llevar conmigo. Soltó una carcajada y gritó: «Pregúntale que cenó con tu esposa y cuánto tiempo te ha estado engañando». Vi a mi compadre a los ojos. No lo podía creer. Ahora entendía todo. Le pregunté desde cuándo me estaban engañando. Él se puso bastante mal. Me dijo que no tenía nada que ver con mi esposa, que no sería capaz de hacer algo así. Él me dijo que fue a buscarme a mi casa y que simplemente cenó con mi esposa porque ella se lo ofreció, pero nada había pasado. La duda estaba sembrada. Movía la cabeza de un lado al otro. Me dolía, sentía que me explotaba. Aquel hombre del jorongo simplemente miraba sorprendido, y algo divertido podría decir. Esto ocasionó que mi compadre lo bajara a punta de golpes de aquel tráiler. Sin embargo, el hombre del jorongo seguía divertido. De repente, mi amigo se llevó las manos al pecho y empezó a temblar. Se desplomó
y soltó al hombre del jorongo. Ahí, fue en ese momento donde supe a qué me enfrentaba. Aquella cosa que llevaba en el camión era el mismísimo diablo. El hombre se puso frente a mí. Por un momento se veía más alto. He de decir que yo mido casi 2 metros, y aquel hombre del jorongo no medía más de 1,60. Pues, cuando aquel sujeto se puso frente a mí, casi me rebasaba la altura. En algún momento pensé que era algún tipo de alucinación por las pastillas que me tomaba para no dormir, pero créanme que no es así. La cabeza no dejaba de dolerme. Sentía, en serio, que el cerebro me iba a explotar. Es aquí cuando viene la imagen más perturbadora que he visto en toda mi vida. Aquel hombre caminó hacia la parte detrás del tráiler. Puedo jurar que se abrieron las puertas, ese hombre levitó y se metió en el tráiler de forma horizontal, todavía riéndose, siendo su cabeza lo último que entraría en el tráiler. Algunos de los empleados corrieron a auxiliar a mi amigo y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, me sorprendí cuando hubo personas que me agarraron de los brazos y me dijeron que ahora sí me iban a detener. Yo no entendía a qué se referían cuando vi mis nudillos. Mis nudillos estaban casi deshechos. Parecía que yo había sido quien había golpeado a mi compadre. Les grité que por favor checaran la parte de atrás del tráiler, que ahí estaba el hombre del jorongo, que era el que había hecho todo y que era el diablo. Pero nadie me escuchaba. Debo decir que los traileros a veces tenemos antecedentes de consumir ciertas sustancias. No voy a negar que hay compañeros que son sanos, pero hay otros que le entran a todo. Es por eso que aquellas personas me dijeron que si estaba en algún tipo de estado inconveniente, pero de verdad que no. Yo estaba consciente con todo lo que sucedió. Me detuvieron. Estuve en la cárcel varios días hasta que mi amigo despertó y testificó. Dijo exactamente lo que pasó. Al no presentar cargos ni nada por el estilo, me dejaron libre. Mi esposa y yo fuimos a ver a mi amigo al hospital. Ahí, él me contó la última vivencia que tuvo con el hombre del jorongo. Él dijo que una de esas noches, cuando estaba dormido, sintió como si algo estuviera sobre su pecho. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que había una persona parada sobre él. Era aquel anciano que le había ocasionado un ataque cardíaco. Estaba parado sobre él y bailaba. Mi amigo intentaba gritar, pero no podía salir ninguna palabra de su boca. Empezó a rezar un Ave María y un Padre Nuestro, pero parecía que solamente alentaba a aquella criatura a seguir bailando sobre él y reírse. De repente, mi compa le gritó: "No creo ni jamás creeré en ti. Tú no eres nadie". Eso ocasionó que aquel hombre dejara de bailar sobre el pecho de mi amigo en el hospital y simplemente se esfumó. A pesar de que mi compadre no presentó cargos, me corrieron de mi trabajo. Ahora trabajo para otra empresa, llevando otro tipo de cargamento. Ni siquiera me puedo acercar al modelo de tráiler que llevaba esa noche. Sigo imaginando que aquel ente se encuentra en la caja de uno de esos tráilers. Nunca olvidaré esta experiencia. Y mucho cuidado
a mis amigos traileros si es que se encuentran con el hombre del jorongo. Podría traer a ustedes la desgracia. Queridísima familia Remanchados, hemos terminado el primer relato de esta noche. Es un relato largo y bastante perturbador. Le agradezco muchísimo al señor Juan por permitirme contarlo. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan. Si a ustedes les gustó esta anécdota, por favor déjenme un comentario. Ya saben que siempre los estoy leyendo. De igual forma denle like a este video. Dándole like a este video es que este canal se pueda hacer más grande. De igual forma, suscribirse sería la forma de agradecer esta historia tan interesante. Familia Remanchados, los dejo con una última anécdota que gracias al señor Juan les puedo contar el día de hoy. Esta es una anécdota que me contaron en tercera persona de una amiga de él, a la cual le vamos a decir Cecilia. Esta es una historia bastante corta, así que las dejo para el final. Sin más que decir, familia Remanchados, me despido. Déjenme en los comentarios a un viejito, y así sabré que han llegado hasta este punto del video y les voy a contestar su comentario y les voy a dar corazón. Espero que tengan una excelente noche. No tengan el presentimiento del accidente de un familiar cercano. Hasta la próxima. Los dejo con la historia de Cecilia. Jamás me había encontrado con ninguna cosa paranormal y me decía totalmente escéptica de todo lo que me contaban, hasta que me ocurrió lo siguiente. Me dedico a ser trailera desde hace 10 años y tengo la suerte de que no me dejan viajes tan largos. Cubro los viajes más cortos y me llevo una buena lana. Dinero. Vivía bastante bien con mi hijo, de unos 15 años. Yo tenía una pareja que también se dedicaba a lo mismo y nos llevábamos bastante bien. Una vez mis patrones me dieron un tráiler cargado con telas y empaques para Toluca. El trayecto iba a ser muy rápido, seguro y bien pagado. Tomé carretera como a eso de las 4 de la tarde aproximadamente. Haría bastante poco en llegar y regresaría con otra carga de telas para ser reutilizadas. Llegué a Toluca y esperé la carga. Como a eso de las 8 de la noche ya venía de regreso. Ya había comido y me sentía bastante bien. Avisé a la compañía y me comuniqué con mi hijo para llevarle de cenar. Sin embargo, por más que le llamaba, me decía que no tenía señal. Por algún momento pensé que estaba dormido, se le había acabado la pila o algo así. El tráfico empezó a detenerse hasta que llegó el momento de no avanzar. Al parecer, había ocurrido un accidente. Me comuniqué por la banda con otros traileros para que me dijeran qué había pasado, pero al parecer había sido tan reciente que no sabían bien lo que sucedió. Estuve parada casi 1 hora en el tráiler y me cansé. Me bajé del mismo y me puse a la orilla del camino. Nuevamente le marqué a mi hijo. No obtuve respuesta. Pasaron alrededor de 20 minutos y fue que vi que comenzaron a avanzar. Me subí al tráiler y de alguna forma sentí la presencia de alguien. Toda mi piel se erizó. Puedo jurar que escuché la voz de mi hijo decirme: «Aquí estoy». Volteé a ver qué era lo que había detrás de mí, pero claramente no había nada. Creí que simplemente estaba cansada o muy preocupada porque no me contestaba. Seguí el camino nerviosa, asustada. Le volví a marcar a mi hijo, cuando de repente me contestaron. No era mi hijo. Le pregunté quién era y por qué estaba con el celular de mi hijo.
Estoy junto a un joven que acaba de tener un accidente. ¿Qué es de usted? Me quedé pensativa. Le dije que a lo mejor no era mi hijo, que le habían robado el celular o algo así. Estaba en shock. ¿Qué es de usted, Mauricio López? El chamaco de unos 15 años. Le dije que era mi hijo. El agente de policía me dijo que había tenido un accidente en la carretera México-Toluca. Estaba bloqueada. Yo iba en esa misma carretera. No entendía qué pasaba. Yo les dije que justamente venía sobre esa carretera y que iba a llegar en cuanto el tráfico me lo permitiese. Lo único que pregunté fue si él estaba bien, pero aquel hombre me dijo que mejor me apurara. Así que si aquel camino ya se me hacía eterno, para mí era el suplicio más grande que había tenido en mi vida. En algún momento pensé en dejar el tráiler ahí, bajarme y correr hasta allá, pero sabía que de todas maneras iba a hacer lo mismo. Gracias a Dios, el tráfico comenzó a bajar. En cuanto llegué al lugar, estacioné el tráiler de un jalón. Me bajé y vi el camión de mi pareja. Estaba completamente volteado. Así fue como vi a mi hijo en una camilla, dentro de la ambulancia. Ya estaban a punto de irse, así que lo único que hice fue subirme a la ambulancia. Tenía fracturas múltiples. Me acordé que era el tráiler de mi pareja, y fue que intenté llamarle. Sin embargo, los mismos de la ambulancia me dijeron que era la persona que iba manejando. Falleció. A mi hijo siempre le habían gustado los trailers y siempre me decía que quería ser trailero. Yo jamás lo dejé ir conmigo en la carretera, pero como se llevaba también con mi pareja, él sí lo subió ese día al tráiler a un pequeño viaje que también había hecho, solamente que horas antes, sin decírmelo. Han pasado alrededor de 5 años de ese accidente. Mi hijo sigue queriendo ser trailero a pesar de ello, sobre todo por la memoria de mi pareja, quien se llevaba muy bien con él. No fue sino en diciembre del año pasado que durante una cena yo estaba agradeciendo a Dios por tener a mi hijo y pidiendo por el alma de mi pareja, a quien todavía tengo muy clavado en mi corazón. Allí fue cuando mi hijo me contó algo que me hizo total sentido. Él dijo que vio el accidente como si hubiera sido en cámara lenta, como si todo estuviera sucediendo en una película. Dijo que sintió una total paz, como si la muerte sencillamente lo estuviera esperando. Cuando ocurrió que se volteó el tráiler por completo, dijo que vio todo negro. Y de repente, ya estaba parado sobre un árbol, viendo el accidente. Y de un segundo a otro, ya estaba en mi tráiler, tratando de llamar mi atención, diciéndome que él estaba ahí. Y de la nada, otra vez todo se fue a negro. Él no sabe que yo escuché su voz, porque no quiero que se sugestione, ni piense que existe lo paranormal. Pero la verdad es que creo que voy a contárselo. Algún día, no sé cuándo. Decirle que efectivamente lo escuché, diciéndome que él estaba ahí.